para entrar en el detalle de lo que representa para algunas organizaciones políticas y sociales, o movimientos sociales, está con nosotros el director de la Unidad Popular, antiguo Movimiento Popular Democrático, seguramente lo recuerdan ustedes. Don Giovanni Tareguana, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Byron, es un placer compartir este espacio. Bueno, estamos ya casi a 6 meses del proceso electoral, y esto implica ya que cada movimiento, partido político, pues está preparando, como lo ha dicho el vicepresidente Pita, sus, digamos, primarias, si se quiere usar un término. Es decir, buscar los candidatos que sean elegidos democráticamente dentro de las organizaciones. Pero claro, aquí tenemos de por medio una emergencia sanitaria, no hay una libre movilidad, hay restricciones, se prohíben efectivamente las reuniones más de 20 personas. Así, no sé si sea muy práctico en estas condiciones realizar estas digamos, elecciones internas. ¿Cómo lo han visto ustedes? Byron, creo que el contexto es clave. El pueblo ecuatoriano está sintiendo dolor por las muertes, angustia por los despidos, por la pobreza, indignación por la corrupción, y todo eso se resume en la necesidad de un cambio. El 7 de febrero, ha marcado el Consejo Electoral, habrá una renovación de Presidencia y Asamblea Nacional. Creo que las organizaciones políticas estamos obligadas a plantear alternativas, propuestas precisamente para darle esperanza al pueblo ecuatoriano, soluciones. Y claro, estamos obligados por la ley entre el 9 de agosto y el 23 a realizar estas internas para fijar las candidaturas. Ese es un plazo que está ineludible en el Código de la Democracia. Nosotros, como Unidad Popular, las listas 2, hemos tomado una decisión de convocar a un gran frente social y político, porque lo primero es ubicar quién va a gobernar este Ecuador. Y en función de aquello pensamos nosotros que es la hora del cambio, de pasar de quienes fueron responsables de la crisis, que han sido responsables de la corrupción, a una alternativa que surja desde los trabajadores, desde el movimiento indígena. Estamos en aquello, entendemos que el movimiento indígena, particularmente Pachacútec, está debatiendo su candidatura presidencial. Nosotros hemos dicho desde la Unidad Popular que, tejiendo esa unidad, creemos que quien nos puede representar a esa unidad del pueblo en el 2021 debe surgir del movimiento Pachacútec, sea Leonidas Issa o sea Yacu Pérez. O sea que ustedes irían con el movimiento indígena. Nosotros queremos ser parte de una gran alianza del pueblo ecuatoriano, donde deben sumarse las fuerzas de izquierda, las fuerzas sociales que participamos en octubre, pero adicionalmente la mayoría que no tiene organización pero que quiere el cambio, gente honesta, los trabajadores despedidos, las mujeres violentadas, la juventud en general. Y en función de aquello pensamos que esa candidatura presidencial, por supuesto con un programa por delante, debe corresponder a los compañeros, reitero, del movimiento indígena. ¿Qué les hace pensar a ustedes que el gran público podría ver a ustedes como una opción? Le digo esto porque el movimiento indígena, por respetable que este sea, no representa a los 17 millones. Y lo que pasó en octubre creo que dejó marcado en el imaginario del ciudadano común de a pie, que es apolítico, una mala sensación, porque lo que pasó aquí en Quito creo que nos asustó más allá de indignarnos. Y yo no sé hasta qué punto, si ustedes manejan encuestas o han hecho análisis de qué podría pensar el electorado de ese movimiento. Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano quiere cambio, quieren que no nos siga gobernando los mismos de siempre. ¿Quiénes son los mismos de siempre? La derecha neoliberal, que hoy está en el poder, que tiene otras alternativas como Lasso o como otros son el Holner, los socialcristianos, y los mismos de siempre también es el correísmo. Entonces queda una alternativa, los que no hemos gobernado, la gente de a pie, los que se levantaron en octubre, Byron. Seguramente alguna gente se asustó, pero el pueblo de Quito, me refiero a ese Quito que va más allá de la González Suárez o de Cumbayá, ese pueblo en la Roldós, en la Marta Bucarán, en Pizulí, en las parroquias rurales, que se levantó frente a la injusticia. Nosotros pensamos que es hora de que dejen de gobernarnos ni los banqueros, ni el Fondo Monetario, y peor una banda de corruptos. En función de aquello, pensamos que, por supuesto, el movimiento indígena nos puede representar a todos los que queremos el cambio. Mestizos, negros, costa, sierra, campo, ciudad. Se trata de ubicar efectivamente una alternativa de lo nuevo. Y lo nuevo precisamente no tiene que ver con los grupos empresariales. Me quedan algunas reflexiones de lo que usted acaba de decir. Vamos primero. Usted dice que estamos gobernados por un gobierno de derecha.
de lo que yo conozco, el presidente ha dicho varias veces su inclinación hacia la izquierda, un socialismo moderado, si se quiere ponerle un rótulo ideológico, más allá de las relaciones con el fondo, que, digamos, dependiendo de la visión que pueda tener uno de la economía, puede decir que es de derecha o izquierda, pero al final uno de los pocos que nos puede prestar dinero en estas condiciones es el fondo o el BID o los organismos multilaterales. Digo esto porque no creo que sea tan real eso de que el gobierno sea derecha, pero en todo caso es un poco, digamos, para un análisis un poco más estructural. De lleno ya en el tema electoral. ¿Confía usted en el CNE? Creo que hay una división muy visible. Los trapos sucios se lavan en casa. Usted fue parte de ese organismo antes de que sea Consejo Nacional Electoral. Yo no sé si efectivamente nos garantice la actual estructura de los consejeros unas elecciones, no sé si transparentes, porque eso de la transparencia puede ser un poco subjetivo, pero digamos confiable. Recuerdo lo que pasó hace un par de años con las elecciones de medio periodo, que hubo algunas observaciones de inconsistencias precisamente de ese proceso electoral. ¿Confía usted en este Consejo Electoral? Byron, solamente una reflexión. El tema no es cómo me declaro, sino qué es lo que hago. Como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. Cuando tenemos un gobierno que pone al centro la defensa de la bancocracia, de las grandes empresas, le mete la mano al bolsillo de los ecuatorianos, estamos hablando de un gobierno de derecha. Le pongo un simple caso. A partir de este mes de junio, además que les pagaron prácticamente al final del mes a los maestros, a los servidores públicos, les van a descontar entre 70 y 140 dólares en esos hogares pobres. Eso no es justicia social, eso no es izquierda, mientras a los banqueros les han pedido 0 centavos. Vamos al tema del Consejo Nacional Electoral. Creo que hay un gran desafío para quienes están ahí, la mayoría y la minoría. Garantizar al pueblo ecuatoriano, no solamente a las organizaciones políticas, que hay transparencia, independencia en cada una de las decisiones. Por supuesto, el pueblo ecuatoriano hace rato tiene desconfianza en la función electoral, no solamente en los actuales. Se recuerda que el actual presidente llegó bastante deslegitimado, hubo un apagón informático. Eso está en la mente de los ecuatorianos. Por supuesto, entonces, nosotros hemos venido exigiendo a la función electoral, primero que haya transparencia, y no siempre lo existe. Debe haber celeridad en la toma de decisiones, seguridad jurídica. Bien lo decía en el reportaje el vicepresidente Pita, hay una serie de reglamentos que a estas alturas deberían estar resueltos. No está muy claro el tema de inscripciones. Le pongo un tema. Nosotros tenemos que hacer democracia interna, primaria hasta el 23 de agosto. Sin embargo, podemos llegar a alianzas el 3 de septiembre. Ahí hay un vacío legal. Y no hay una resolución todavía. Eso hemos dicho a Diana Atamaí, el Consejo Electoral. También estamos preocupados de cómo se van a nombrar las juntas provinciales electorales, porque deben garantizarnos gente idónea, mujeres y hombres con capacidad técnica, con honestidad, y también que nos garanticen independencia. No queremos un consejo electoral que a la hora de inscribir las listas, de verificar la campaña, de contar los votos, de proclamar los resultados, incline la balanza en forma distinta a lo que el pueblo ha consignado en las urnas. Creo que esta es una tarea de las fuerzas políticas, pero también de la ciudadanía. Exigir al Consejo Electoral transparencia e independencia. Las primarias entiendo que serán en estas próximas semanas y ya definirán ustedes un eventual escenario. Sea que van con el movimiento indígena o sea que van ustedes solos. Pero la tendencia, digamos, estaría fraccionada porque hay por ahí algunos candidatos que se autodenominan de izquierda, el correísmo también está buscando alquilar un movimiento político, entrar en una especie de alianza estratégica, no sé cómo jurídicamente puede hacer eso, pero lo que sí queda claro para todos los electores, y digo esto porque yo también soy un elector, al margen de que tenga una actividad de periodista, es que los políticos buscan llegar al poder, no importa si con la izquierda, si con la derecha, si con el centro, si los verdes, si los amarillos. Y esto efectivamente le genera a uno cierta suspicacia. No hay una transparencia del político y ahora la sensación que tiene el ciudadano en la calle es político, corrupción. No importa si sea de derecha o de izquierda, que es lo de menos, es eso que tiene en el imaginario colectivo y eso es muy duro de romper. No importa que ustedes nunca hayan sido poder, digamos, en un gobierno,
pero la etiqueta la tienen todos los políticos. ¿Cómo van a luchar con eso? Creo que hay que hablar a la gente de manera sincera. Hay que pedirle al pueblo que si los buenos, los honestos no participan en política, la cancha queda libre precisamente para que los corruptos, los intereses corporativos, los intereses que no son de las mayorías, tengan la cancha libre y puedan hacer lo que quieran. Creo que la propuesta que nosotros tenemos desde el movimiento político, desde esta confluencia social, plantea que las organizaciones sociales se incorporen, el Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE, la Unión Nacional de Educadores, y por supuesto se trata de tener alternativas concretas. Si alguien te dice que va a reactivar la economía aplicando la receta del Fondo Monetario, te está mintiendo, porque no se puede reactivar la economía con despidos masivos, con reducción salarial o con privatizaciones. En todo caso habrá un debate, hay que tratar de ubicarnos en el contacto con la gente, tesis, trayectorias. Por supuesto, si queremos que los banqueros nos sigan gobernando, votarán por Lasso. Si queremos a alguien que sea la continuidad de este gobierno, será Otto. Si queremos que vuelvan los corruptos, el candidato de Correa. Si queremos el cambio, obviamente el candidato del pueblo. Bueno, no he visto un banquero en el gabinete, pero eso es lo de menos en este momento. ¿Ustedes también van a tener candidatos a futbolistas, artistas, famosos de la farándula, por ahí algún actor de teatro? Digo esto porque es lo más común, ¿no? Mientras más famoso sea, o haya salido en televisión, o hable bonito, o tenga buena pinta, va a la candidatura. A ver, nosotros desde Unidad Popular estamos fortaleciendo la organización. Tenemos estructura en 24 provincias, estamos en la consulta de los mejores perfiles. Afortunadamente tenemos una base social organizada, liderazgos a nivel sindical, de maestros, de intelectuales, donde tenemos que ver honestidad, capacidad, pero por supuesto compromiso y trayectoria. Por eso es que, por ejemplo, confiamos en que sea Yacu Pérez de Leonidas es el presidente, porque los conocemos, hemos estado en las calles junto a ellos, defendiendo la vida, sabemos que no van a traicionar. Por supuesto, vamos a ubicar gente que tenga capacidad, gente que tenga las manos limpias, que no tenga rabo de paja para ir a la asamblea, por ejemplo, porque hay que fiscalizar y porque hay que llevar proyectos de ley para resolver los problemas de la gente. La izquierda, desde ese punto de vista, siempre le va a apostar a una presencia colectiva y a una trayectoria de su gente. Pero la realidad electoral de ustedes en los últimos comicios dista mucho de que sea una fuerza importante para el electorado. ¿Cuántos alcaldes o prefectos sacaron? Nosotros tenemos 5 prefecturas. ¿Y cuántos asambleístas? Asambleístas no tuvimos éxito en el fraude que ¿Por nos qué le hicieron. digo eso? ¿Por qué le digo eso? Porque un poco del histórico sacamos un poco las conclusiones, es decir, ¿cuánto han tenido ustedes en presencia política en las instituciones en los últimos 5 o 8 años quizás? Y de eso podríamos deducir si la gente podría tener como preferencia a ustedes. Si la historia estaría escrita o predestinada, podríamos coincidir. ¿Y por qué la gente no vota por ustedes? Vamos a ver si no votan ahora que la gente está cansada de ¿Qué los hace la mismos? diferencia entre el 2014-2017 al 2021 de la Unidad Popular? Porque yo sí tengo alguna edad y me acuerdo del MPD cuando yo estudiaba en la Universidad Central y eran conocidos como los tirapiedra. Perdone que le pongo ese rótulo, no lo quiero poner rótulo, pero ahora se transformaron en Unidad Popular. Y los esquemas, las ideologías parece que siguen intactas. ¿Por qué le digo esto? Porque de alguna otra manera esos conceptos deberían tener otra visión del mundo actual, para que el electorado diga, efectivamente, lo que está planteando la Unidad Popular nos puede sacar de esto. A ver, Byron, vamos más allá de las etiquetas y vamos a los hechos. Si nosotros pensáramos que las votaciones del 2000 son las mismas del 2021, no participaríamos. Han cambiado los tiempos, por claro. supuesto. La gente primero está desesperada y está harta. Ha pasado mucho bajo el puente. Y ya no es un tema de ideologías, ojo. Por supuesto que sí, pues. ¿Por qué? Por eso es que hablamos que el presidente Moreno dice que es de izquierda y gobierna con el Fondo Monetario. ¿Cree usted que la ideología de la izquierda puede ser una opción para el Ecuador? Por supuesto. Pero el presidente Correa era de la izquierda. A ver, pero me va a dejar intervenir, no hay problema. Byron, es muy interesante el debate. A ver, vamos, ubícanos. Primero que el pueblo quiere cambio. ¿Quiénes están en los mismos de siempre? La derecha neoliberal en todas sus variantes. Moreno, Otto o Lasso. Y eso es un hecho objetivo, es una visión. Los que han gobernado y son responsables en leyes y en decretos. Son los que han aplaudido en las medidas de octubre, son los que el pueblo rechazó en el mes de octubre. Es una realidad. Preguntémosles a los maestros que están impagos ahora. Preguntémosles a los pequeños comerciantes que no pueden resolver el tema de la pandemia.
Preguntémosle a esos cientos de miles que están angustiados porque no hay pruebas de coronavirus. Ese es un tema concreto de la gente que lo siente. ¿Por qué? Porque hay un gobierno indolente que está pagando la deuda externa en lugar de pagar la deuda a su pueblo. Eso es defender principios, eso es mantenerse en esquemas. Si es que es así, nosotros siempre del lado del pueblo, Byron. Y en función de aquello, ¿qué esperanza tenemos? Es que ahora el pueblo tiene una visión, y lo dicen todas las encuestas, no quiere más de lo mismo. Porque no se trata de volver, más allá de que Correa y Moreno se definan de izquierda, gobernaron para los grandes capitales, nos embaucaron e hipotecaron con China. Correa nos dejó abierta la puerta al Fondo Monetario. Pero Correa y Moreno... ¿Cuál es la propuesta económica de ustedes de llegar al poder? A ver, primerito, que todos los recursos de este país se inviertan en el país de manera prioritaria. ¿Y no se ha invertido entonces en los últimos años? Por supuesto que no, pues 1.300 millones de dólares pagaron a los tenedores privados de la deuda. No pagamos las deudas a quien debemos. Paguen al Seguro Social, paguen a los municipios, paguen a los servidores públicos, cumplan con la salud, cumplan con la educación. Si una deuda un gobierno debe cubrir, primero es con su pueblo. ¿Con qué fondos? Porque fondos no hay. O sea, el presidente Moreno está pasando por una crisis como lo están pasando todos los gobiernos de la región. Al margen de las decisiones o no. Este es un momento económico en el mundo que nunca se ha visto, y la quiebra se da en Estados Unidos, en Europa, por eso mismo, Byron. Entonces no podemos tampoco echarle el poco dinero que se tiene debe invertirse en lo prioritario. Usted tiene que salvar la vida de la gente, usted tiene que garantizar salud, educación, usted tiene que invertir en economía. Estamos hablando un poco del tema político y nos hemos ido un poco al tema del gobierno. ¿Pero por qué le decía esto? Porque ustedes tienen que convencer al electorado de que su propuesta es no solamente creíble, sino realizable, porque el problema en las elecciones es que todos venden humo y todos venden lindas soluciones, pero cuando están en el poder cambia todo, porque una cosa es gobernar, otra cosa es criticar desde afuera. Por eso le decía, manteníamos estas ideologías como vigentes en este 2021. ¿Cree usted que, acuérdese que el 60% del electorado es menor a 30 años, lo que denominan millennials, y esos no se acuerdan de lo que pasó hace 20 o 30 años, ¿no? Me refiero al votante. El votante joven. Entonces, al votante joven usted tiene que darle un discurso actual, no un discurso de hace 20 años. Plenamente actual, pues. Al joven hay que decirle, ¿estás de acuerdo con que los jóvenes pueden creer un poco en la izquierda? Yo creo que sí, en este discurso... Bueno, vamos a mirar... De esta izquierda me refiero, ¿no? No, vamos a mirar, discutamos las cosas, vaya. Usted dice, a ver, preguntémosle a la juventud, ¿tú estás de acuerdo con que se elimine 100 millones de dólares del presupuesto universitario, violando la ley, cerrando carreras, despidiendo docentes? Y sin embargo el señor Richard Martínez paga a los tenedores privados de la deuda. ¿Eso es correcto? Bueno, que nos digan los jóvenes, ¿están o no de acuerdo? Son hechos concretos. ¿Estás de acuerdo que 2 meses los servidores públicos, 400,000 familias, hayan tenido que pasar hambre en medio de la pandemia, mientras el gobierno gasta la plata ahorrando para pagar el próximo desembolso de la deuda externa, cuando podría tener visiones como la que tiene el gobierno argentino, que dice un ratito, vamos a resolver el tema argentino y luego nos sentamos a mirar cómo discutimos con China? Bueno, Argentina no es el mejor ejemplo porque está en default y nadie le presta, ni el tendero del barrio le presta. Más grave, Byron, el gobierno ecuatoriano está en default con su pueblo, pues. ¿Qué va a pasar con las pensiones del IES? ¿Qué va a pasar con los municipios? El default que no debemos permitir es con el pueblo ecuatoriano, discúlpeme. Obviamente hay un gobierno que les perdonó 1.400 millones de dólares en la última remisión a los grandes capitales, pues. Entonces, vamos a ver cómo están cortando la cuerda por el lado más débil. Será de esperar a ver qué dice el votante, el electorado, para saber si efectivamente la opción de Unidad Popular es la que escoge. Estamos contra el tiempo, le agradezco este interesante debate. Giovanni Teriguana, director de Unidad Popular, a propósito de estos temas de la campaña y estos anuncios preelectorales de las candidaturas. 7:32, vamos al corte, regresamos con más.